Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es jueves 15 de agosto, 11 del mes de Av, a 314 días de aquel nefasto 7 de octubre y todavía con 115 rehenes israelíes retenidos en la Franja de Gaza. Las grandes preguntas que se plantean hoy: ¿queda alguna esperanza de que regresen a casa? ¿Será esta reunión que se lleva a cabo hoy, ahora, en este momento, en Doha, el principio del fin de esta pesadilla? Las primeras planas de los diarios de hoy se ocupan, por supuesto, y reflejan esto como tema central: la cumbre en Doha, las negociaciones por un acuerdo de cese de fuego y liberación de los rehenes israelíes que fueron secuestrados, como decíamos, el 7 de octubre. Comencemos entonces con nuestra recorrida de hoy por las primeras planas de los diarios de Israel y algo más. Empezamos con el diario Israel Hayom, que trae en tapa una imagen del primer ministro Netanyahu, el presidente norteamericano Biden, el jefe del Mossad David Barnea, el del Servicio de Seguridad Ronen Bar y el primer ministro de Qatar, Mohammed Al-Thani. Y aunque no aparecen en esta foto, también estarán en la ronda de negociaciones de hoy en Qatar el director de la CIA, William Burns, y el jefe de inteligencia de Egipto, Abbas Kamel. El titular de este diario nos dice: una delegación de alto nivel parte hacia Doha con mandato de Netanyahu. En la bajada, Israel Hayom señala: en el centro de la discordia, la cantidad de rehenes con vida que serán liberados en la primera etapa del acuerdo. Netanyahu, y lo siguiente es una cita: Tzahal permanecerá en el corredor Filadelfia. En Irán, adelanta el diario en la misma bajada, un ataque cibernético que paralizó el sistema financiero. También el diario Yediot Aharonot abre su edición con este tema central de hoy, las negociaciones, y una fotografía de familiares de rehenes que fueron liberados en el acuerdo anterior y que reclaman por la liberación de los que todavía están secuestrados. Las familias de los rehenes exigen no regresen de Doha sin un acuerdo. El titular central de Israel Hayom, de Yediot Aharonot de hoy, indica: Israel insiste en recibir una lista de rehenes con vida, que no recibamos principalmente cuerpos sin vida. Veamos qué nos dice la bajada. No habrá hoy representantes de Hamás en la sala donde se llevarán a cabo las negociaciones en la reunión cumbre en Qatar, pero los mediadores le presentarán la postura israelí a Hamás en tiempo real. Una fuente de seguridad indica que el primer ministro soltó la cuerda de la delegación, dicho esto entre comillas, o sea, le dio margen de maniobra, margen para negociar. Pero no es seguro que eso alcance para lograr un acuerdo. Después de las acusaciones según las cuales Netanyahu pone obstáculos a las negociaciones, continúa, en la delegación que representa a Israel temen que jamás intente maniobrar y estirar la negociación eternamente. También Ma'ariv dedica su primera plana de hoy a la cumbre en Doha y muestra la misma protesta de los familiares de los rehenes, esta vez en la Knesset. Se los puede ver con los ojos vendados y amordazados, un mensaje muy claro. El titular dice: la cumbre y la esperanza. La cumbre y la esperanza. Y la bajada: la delegación israelí participará hoy en la cumbre en Doha sobre la liberación de los rehenes. El comandante en jefe de Tzahal en el corredor Filadelfia, abro comillas, sabremos cómo afrontar toda decisión del nivel político. Presión internacional sobre Irán y Hezbollah para impedir un ataque contra Israel durante las negociaciones. Y también Ma'ariv menciona en tapa el ataque cibernético en Irán. En unos minutos vamos a hablar un poquito más sobre esto. Haaretz titula con las negociaciones en Doha y la misma imagen de los familiares de los rehenes en la Knesset con los ojos vendados y amordazados, pero desde otro ángulo.
Aquí la podemos ver. Y el titular dice: hoy se reanudarán en Doha las negociaciones por un acuerdo de liberación de los rehenes. Estados Unidos aumenta la presión para impedir una guerra regional. En la bajada, Haaretz menciona también quiénes integrarán la delegación que representará a Israel y señala que estará allí Ofir Falk, que es asesor político de Benjamin Netanyahu, algo que los medios en las últimas horas interpretaron como un intento del primer ministro de controlar o de limitar lo que puedan hacer los representantes israelíes en la negociación. Haaretz menciona en esta bajada al enviado de Estados Unidos a la zona, Amos Hochstein, que en las últimas horas estuvo en Beirut y antes en Israel, y lo citan: no hay más excusas para los retrasos. El acuerdo, que se negocia en Doha, posibilitará una solución diplomática para el Líbano. En el noticiero central de Canal 12 explicaban anoche lo siguiente: la delegación israelí parte hacia Doha completa, con todos sus integrantes. Muchos medios destacan hoy que son los integrantes de máximo nivel, y eso después de extensas reuniones y debates que mantuvieron durante todo el día, y en esos debates tuvieron la impresión de que el primer ministro Netanyahu amplió un poco, resaltando un poco, la potestad, el margen de maniobra de la delegación y que se puede participar en esta ronda de conversaciones con ese margen de maniobra. Sin embargo, Canal 12 también cita una fuente de alto rango, conocedora de las negociaciones, que le dijo: hemos recibido un margen mínimo de maniobra. Se puede empezar las conversaciones con eso, pero no es seguro que más adelante sea suficiente. ¿Cómo se explica, según Canal 12, este cambio, si bien pequeño como algunos señalan, pero cambio al fin del primer ministro Netanyahu? Nos dicen que funcionarios de alto rango del gobierno norteamericano se comunicaron en las últimas horas con el titular del partido ultraortodoxo Shas, Aryeh Deri, con el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, una persona muy allegada, muy cercana al primer ministro Netanyahu, y con el ministro de Defensa, Gallant. Estos funcionarios norteamericanos, siempre según Canal 12, explicaron en estas conversaciones la relación directa entre un acuerdo de cese de fuego y la posibilidad de impedir un ataque de Irán y o de Hezbollah contra Israel. Los funcionarios hicieron hincapié en que, frente a la posibilidad de esta escalada, la necesidad de llegar a un acuerdo en Doha se hace mucho más urgente. Y no es solo el deber moral y ético de traer de vuelta a casa a los rehenes o que los desplazados del norte del país puedan también regresar a sus hogares. Ahora se trata de impedir una guerra regional, y esta es la llave. La clave es el acuerdo que se negocia hoy en Doha. Israel Hayom trae un gráfico sobre cuáles son los desacuerdos, los temas en los que hay una brecha entre la postura de Israel y la de Hamás. También Yediot Aharonot los explica así. Estos puntos son: el corredor Filadelfia. Hamás exige que Israel se retire del corredor Filadelfia, allí en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto. Israel retirará sus tropas de la Franja de Gaza según lo reflejan los mapas que ha presentado, y estos mapas muestran presencia reducida de tropas israelíes en el área. O sea, Hamás exige retirada total, Israel exige retirada parcial. El corredor Netzarim, que es ese espacio creado por Israel y que atraviesa la Franja de Gaza de este a oeste, Hamás exige el regreso de los gazatíes desplazados sin ningún control y sin presencia israelí, al menos en parte del corredor. Israel sostiene que se debe establecer un sistema de control acordado entre las partes para que solo puedan pasar al norte de la Franja de Gaza civiles palestinos gazatíes desarmados. Las listas de rehenes israelíes es otro punto de conflicto. Hamás dice:
no discutiremos sobre la identidad de rehenes antes de firmar el acuerdo. O sea, ¿qué rehenes van a ser liberados? No se discute eso antes del acuerdo. Israel exige recibir una lista de 33 rehenes con vida que serán liberados. En la primera etapa, por alguna razón extraña llamada humanitaria, como si las demás no lo fueran, pero bueno, en la primera etapa serán liberados mujeres, hombres mayores y rehenes enfermos. El desacuerdo en este punto está en cómo se define quién está enfermo. Seguramente todos estarán de una u otra manera enfermos a esta altura después de tantos meses en cautiverio. Entonces, ¿cómo se define quién está enfermo y quién lo hace? ¿Quién es el encargado de tomar esa decisión? Siguiente punto de discordia, la reapertura del cruce de Rafah. ¿Quién lo controlará? Según Hamás, únicamente un factor palestino, Hamás o la autoridad palestina, según la exigencia de Israel, ni Hamás ni la autoridad palestina. Y otro punto interesante que nos contaban ayer los medios israelíes y que remarcaban es cómo será la dinámica de las negociaciones desde el punto de vista de Hamás, porque recordemos que quien tiene la última palabra es el líder de Hamás, Yahya Sinwar, que está escondido en los túneles en la franja. Por supuesto, no se comunica telefónicamente por celulares y recibe los mensajes a través de enviados. Le traen papelitos, le llevan mensajes orales y todo eso lleva su tiempo entre la entrega del mensaje y el momento en que se recibe la respuesta. Desde el nivel militar, las autoridades de seguridad aquí en Israel le dicen a Netanyahu en las últimas horas: este es el momento de firmar el acuerdo. Nosotros afrontaremos las consecuencias que resulten de este acuerdo. Según informó Canal 12 de la televisión israelí, ayer hubo una reunión en este sentido del primer ministro Netanyahu con la cúpula de seguridad y en este contexto le manifestaron, como decía, que se puede cerrar un acuerdo, es el momento adecuado, Tzahal podrá volver a combatir en todo momento en que sea necesario. Y así también lo manifestó en las últimas horas el jefe de Estado Mayor General de División, Herzi Halevi, el jefe del ejército, durante una visita a la zona de Filadelfia. Vamos a ver esta declaración con subtítulos en español. ההישגים הם הישגים מאוד גבוהים. אני אומר את זה לפיקוד הדרום, אומר את זה לאוגדות 162 בהצטיינות מתחילת המלחמה, ואני אומר לכם את זה מח"טים, אלה שמההתחלה ומי שהתחלף ונכנס בדרך. העבודה היא עבודה מאוד איכותית. אני מודד קודם כל את הפירוק של חמאס, זה המשימה הכי חשובה, כי כשאתם מצטיינים בפירוק של חמאס, אנחנו נוכל אחרי זה להגיד לכרם שלום, חולית, עין השלושה, נווה, תחזרו לגור ובטוח פה. והפירוק של חמאס אני מודד אותו, כמות מחבלים הרוגים, כמות פעילים הרוגים, כמות תשתיות מושמדות, אתם מתקדמים פה מאוד טוב. הדבר השני זה להביא את זה ככה, את המכות האלה ואת השמדת התשתיות, שהם לא יוכלו להרים פה ראש. הדבר הבא זה השבת החטופים, זו מטרת מלחמה, אנחנו עובדים עליה בנחישות רבה מאוד, ואני רוצה שתדעו שמה שאתם עושים כאן מעל האדמה, מתחת האדמה, מאוד משפיע על זה. כי חמאס צריכה לדעת שכל יום שהיא מחזיקה את החטופים שלנו, הוא יהיה יותר מר מבחינתה מהיום הקודם. ואנחנו נחמיר עד שאנחנו נצליח להחזיר את החטופים, ואחרי זה לא ניתן לחמאס גם להרים את הראש. והדבר השלישי זה פילדלפי. פילדלפי זה דבר חשוב כי זה מטפל בהתעצמות. אנחנו מכינים אבל אפשרויות לכל דבר שהדרג המדיני יחליט. יחליט שאנחנו נשארים על פילדלפי, נדע להישאר שם ולהישאר חזק. יחליט שאנחנו מנטרים ופושטים כל פעם שיש לנו אינדיקציה, נדע לעשות את זה. אנחנו נדע לעבוד. En este sentido, el diario The New York Times publicó en las últimas horas un artículo titulado «En Gaza, el ejército israelí ha llegado al final del camino», dicen funcionarios estadounidenses. El artículo lleva la firma de Helen Cooper, Julian Barnes, Eric Schmidt y Adam Rasgon y dice lo siguiente. Vamos a resumirlo, por supuesto.
Según altos funcionarios estadounidenses, Israel ha logrado todo lo que puede militarmente en la Franja de Gaza. Estas fuentes del New York Times dicen que el ejército israelí dañó gravemente a Hamás, pero nunca podrá eliminar por completo al grupo, y en muchos aspectos la operación militar de Israel hizo mucho más daño a Hamás de lo que los funcionarios estadounidenses habían predicho cuando comenzó la guerra en octubre. El artículo continúa diciendo, pero uno de los principales objetivos pendientes de Israel sigue siendo el retorno de los rehenes. Una de las fuentes que citan es el general Joseph Botel, ex jefe del Comando Central de Estados Unidos, quien dijo, abro comillas, Israel logró desbaratar a Hamás, matar a varios de sus líderes y reducir en gran medida la amenaza que implicaba antes del 7 de octubre. Sin embargo, la liberación de los rehenes solo se podrá conseguir mediante negociaciones. En este mismo artículo, Yaakov Amidror, un general retirado que se desempeñó como asesor de seguridad nacional del primer ministro Benjamin Netanyahu, rechazó la idea de que Israel no tenga nada más que ganar militarmente en la Franja de Gaza. Y la cita de Amidror es la siguiente, abro comillas. Los logros de Israel en Gaza son impresionantes, pero están lejos de lo que debería lograrse. Si Israel retira sus fuerzas ahora, dentro de un año jamás volverá a ser fuerte. Detener la guerra ahora sería un desastre para Israel. Se necesitan otros 2 o 3 meses de combates de alta intensidad en el centro y sur de Gaza, agrega Amidror. Después de esta fase, Israel podría pasar a realizar incursiones y ataques basados en información de inteligencia durante aproximadamente un año para eliminar a combatientes e infraestructura de armas de Hamás antes de permitir que algún otro factor se haga cargo de la administración de Gaza. Pero los funcionarios estadounidenses creen que Israel ha logrado una victoria militar significativa. Hamás ya no es capaz de planificar o ejecutar un ataque de la escala del 7 de octubre y su capacidad para lanzar ataques terroristas más pequeños contra Israel está en duda. Vamos ahora a otro medio norteamericano, en este caso Axios, que traía esta mañana una primicia. Trump habló con Netanyahu sobre el acuerdo de cese de fuego y de liberación de los rehenes de Gaza, dicen fuentes. La nota, firmada por el periodista israelí Barak Rabid, explica que el expresidente y candidato presidencial republicano Donald Trump conversó telefónicamente con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que discutieron el acuerdo que se negocia hoy en Doha, y esto lo informa citando 2 fuentes estadounidenses que fueron informadas sobre la llamada. Barak Rabid señala a continuación. Una fuente dijo que la llamada de Trump tenía como objetivo alentar a Netanyahu a que acepte el acuerdo, pero enfatizó que no sabía, que no tenía información concreta sobre si eso fue en realidad lo que el expresidente Trump le dijo a Netanyahu en la conversación que mantuvieron. La oficina del primer ministro israelí no negó que la llamada se haya realizado. La campaña de Trump se negó a hacer comentarios. Vamos ahora a otras noticias, no todas ellas figuran en los diarios de hoy. En el norte, esta madrugada fue lanzado un dron desde el sur del Líbano y durante la mañana hubo sirenas por misiles y drones casi sin pausa. En el sur, Tzal comenzó nuevamente a evacuar población civil del área de Han Yunes en la Franja de Gaza. Esta mañana, terroristas dispararon desde esa zona hacia Kisufim, en Israel. 2 misiles cayeron en descampados y no hubo víctimas ni heridos. Mientras hoy se reanudan las negociaciones para un alto el fuego en Doha, las familias de los rehenes y ciudadanos que los apoyan y acompañan celebran manifestaciones en Tel Aviv y Jerusalén, instando al gobierno a alcanzar un acuerdo
para liberar a los rehenes. Por otra parte, se anunció que el Gabinete de Seguridad se reunirá hoy a las 9 de la noche en la base militar ubicada en Tel Aviv, a Kiryat. El gabinete se va a reunir en el lugar que se conoce como el Foso, la sala de mando subterránea. La reunión de la semana pasada fue la primera que se realizó allí desde la noche del 13 al 14 de abril, cuando Irán atacó territorio israelí. Otro tema y que mencionábamos antes, el canal de noticias Iran International, con sede en Londres y vinculado a la oposición al régimen gobernante en Irán, informó en la tarde de ayer sobre un importante ciberataque contra el Banco Central de Irán y varios otros bancos. Según el canal, el ataque causó interrupciones generalizadas en el sistema bancario del país y los sistemas informáticos de los bancos quedaron paralizados. El informe también indica que este podría ser uno de los mayores ciberataques jamás realizados contra las instituciones de la República Islámica. En las últimas horas, quienes trataban de sacar dinero de cajeros automáticos se encontraban con un mensaje que decía, abro comillas, «Estimados clientes, es imposible sacar dinero de este cajero automático. Esto se debe a que todo el presupuesto y los recursos nacionales de Irán se han destinado a las guerras y a los corruptos líderes religiosos del régimen de la República Islámica. Lo sentimos mucho». Fin de la cita. Volvemos a Israel, información política. La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu exigió al titular del partido Amahanea Mamlahti, Benny Gantz, que devuelva 70.000 shekel, unos $19.000, al Tesoro Estatal para cubrir un viaje a Estados Unidos y el Reino Unido que realizó en marzo pasado cuando era ministro en este gobierno. ¿Y por qué? Porque el viaje no fue aprobado previamente por el primer ministro Benjamin Netanyahu, tal como establece la política del gobierno. En respuesta al informe, en la oficina de Gantz dijeron que el viaje, cuando se reunió con altos funcionarios estadounidenses, incluyendo a la vicepresidenta Harris, fue importante para preservar la seguridad de Israel. El texto a continuación dice lo siguiente, vuelvo a abrir comillas. Sugerimos que el primer ministro y sus funcionarios trabajen para devolver a los rehenes y a los residentes del norte a casa con al menos la misma determinación y obsesión con la que intentan recuperar el dinero del costo del viaje de Gantz. Fin de la cita. Por último, el sitio de noticias norteamericano Político informó en las últimas horas que el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman habría dicho a legisladores norteamericanos que teme ser asesinado debido a su intento de normalizar las relaciones con Israel. De acuerdo con Político, que cita a 3 personas informadas sobre las conversaciones, el príncipe heredero indicó que todavía tiene intención de seguir adelante con el establecimiento de vínculos con Israel, aunque teme que esto pueda costarle la vida. Hasta aquí nuestro informe de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Los invito, como siempre, a suscribirse a nuestro canal, a seguirnos. Gracias a los que ya lo hicieron. Que tengamos buenas noticias. Shabbat Shalom.